Dima Torzok. Subtítulos de Dima Torzok. Enfrentamiento ya que algunos grupos kurdos pasaron a tomar el poder por la fuerza en ciertas ciudades. Pero además de esto, las protestas en Irán corren el riesgo de convertirse en una gran guerra geopolítica. El régimen de Ayatollah Ali Jamenei en Irán declaró a los manifestantes como terroristas y llamó a una represión total contra quienes se oponen al régimen. El propio Ayatollah Ali Jamenei declaró que el gobierno no retrocederá y está dispuesto a eliminar a todos los manifestantes. Al mismo tiempo, el hijo Subtítulos, hecho por Dima Torzok, decidió liderar la protesta y llamó a los participantes de las manifestaciones masivas en el país a tomar el poder. Y anunció su disposición a regresar a su país natal para liderar, como él mismo dijo, la revolución nacional. Paralelamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó al régimen iraní a calmarse. De lo contrario, Estados Unidos entrará en una nueva fase de guerra contra Irán. Pero de repente China entra en escena. Subtítulos hechos por Dima Torzok. Y hoy Irán, China y Rusia de repente anunciaron ejercicios militares conjuntos de sus fuerzas navales. ¿Qué está pasando hoy en Irán? ¿Cuáles son las posibilidades de derrocar al régimen de los ayatolás? ¿Qué papel juega Reza Pahlavi en las protestas? ¿Y es posible un enfrentamiento entre Estados Unidos y China por el régimen en Irán? Esto lo discutiremos en este episodio. Aquí está Alexei Pechi y vamos a profundizar en este tema. Antes, les pido suscribirse al canal, dar like y comentar. Subtítulos hechos por Dima Torzok, subtítulos Dima Torzok. Subtítulos Dima Torzok. Subtítulos hechos por Dima Torzok. Subtítulos hechos por Dima. Entonces, la noticia principal que cambia las protestas en Irán es que China declaró inesperadamente que está lista para luchar por el régimen de los ayatolás en Teherán. El día anterior, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, declaró, cito, «Me dirijo a los líderes iraníes. Será mejor que no empiecen a disparar, porque nosotros también empezaremos a disparar». Y en respuesta a esta declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China hace inesperadamente una declaración contundente. Cito, China no se quedará de brazos cruzados mientras la soberanía de la gran nación iraní sea violada por bandidos y criminales apoyados desde el exterior. Cualquier cosa que el gobierno iraní necesite en términos de ayuda financiera, técnica, de inteligencia o militar, China está lista para proporcionarla. Y aquí es donde empieza lo más interesante. Para China, esta es realmente una declaración seria. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China llamó bandidos y criminales a los kurdos que protestan, sobre todo a los más activos. Los medios chinos repiten lo que dicen los iraníes y afirman que, supuestamente, Estados Unidos e Israel apoyan a los kurdos para las protestas. Y en general, todas las protestas son precisamente por culpa de los estadounidenses, y no porque la situación económica en el país sea mala. Trump amenaza con nuevos ataques. China está lista para ayudar a Irán, y todo esto parece un riesgo de confrontación directa de China. Hablemos de esto en orden.
Las mayores protestas contra las autoridades iraníes en 3 años no han parado en 2 semanas. Y en la noche del sábado, la gente volvió a salir a las calles de Teherán y otras ciudades. A pesar de que el internet está completamente cortado y de las duras acciones de las fuerzas de seguridad, oficialmente ya han muerto alrededor de 50 manifestantes y 15 miembros de las fuerzas de seguridad y más de 2.300 personas han sido arrestadas. Cada vez más heridos que llegan a los hospitales presentan heridas de bala en la cabeza y los ojos. Y, al parecer, las autoridades de Irán están listas para pasar a represiones aún mayores. El fiscal de Teherán, Ali Salehi, amenazó con pena de muerte a los manifestantes, llamándolos terroristas. Según él, las personas involucradas en daños a la propiedad o en el uso de armas contra las fuerzas de seguridad serán procesadas bajo el cargo de rebelión contra el Estado. Y a continuación citaré sus palabras. La línea roja para el sistema judicial es la seguridad de los ciudadanos del país. Nuestro enfoque hacia los terroristas será disuasivo y la sentencia para ellos será una condena por rebelión contra el Estado. Según el derecho penal de Irán, la rebelión contra el Estado puede ser castigada con la pena de muerte. Cabe señalar que anteriormente, el 9 de enero, el líder supremo de Irán, Ayatollah Ali Jamenei, en un mensaje televisado, acusó de las protestas, cito, a un grupo de vándalos que intentan complacer al presidente de los Estados Unidos de América, y declaró que las autoridades no retrocederán. Bueno, Jamenei también amenazó con derrocar a Donald Trump, pero aquí vamos a hablar principalmente de la situación interna en Irán. La televisión estatal de Irán, por su parte, informó que personas armadas, para sembrar el pánico, comenzaron a disparar desde los techos de los edificios contra los manifestantes y los civiles, insinuando que apareció una tercera fuerza que está provocando a ambos lados. En uno de los episodios anteriores en este canal de YouTube, yo subrayé que las primeras ciudades tomadas por los manifestantes estaban precisamente en la frontera con Irak, y no fue por casualidad. Aquí es importante señalar que, en medio de las protestas, los grupos kurdos, específicamente los grupos de kurdos, crearon los llamados escuadrones de asalto para luchar contra el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. En Teherán, Mashhad e Isfahán hay enfrentamientos armados reales y las autoridades están usando munición real. Pero ahora también del lado de los manifestantes han aparecido personas armadas y los kurdos están formando estos escuadrones de asalto que tienen armas de fuego en sus manos. ¿Y ahora por qué? Yo decía que es muy importante que las protestas más activas comenzaron precisamente en la frontera con Irak, pero de inmediato quiero señalar que la protesta en realidad comenzó en Teherán. Miren el mapa. En este mapa se muestran los lugares donde viven los kurdos en Medio Oriente. Como pueden ver, los kurdos se concentran precisamente en las regiones fronterizas de Irán e Irak. Si hablamos de estos dos países, verán que es justamente en la frontera donde se concentran. En el segundo mapa se ven las ciudades principales con protestas en Irán, siendo los kurdos la base principal de estas, lo cual coincide aquí. Pero sería un error afirmar que la revuelta en Irán tiene un carácter predominantemente étnico, como si solo los kurdos protestaran contra los ayatolás. Eso sería un error, ya que la protesta actual no comenzó con los kurdos, sino en Teherán, donde los comerciantes iniciaron la primera protesta el 28 de diciembre. Fueron los comerciantes y vendedores comunes quienes iniciaron esta protesta, y después de unos días, los lemas económicos se convirtieron en políticos. Solo entonces los kurdos se unieron. La enemistad de los kurdos con los ayatolás chiitas es antigua. La revuelta kurda de 1979 fue brutalmente reprimida y con ello se perdió la esperanza de una autonomía kurda en Irán. Sin embargo, en los últimos 50 años han ocurrido periódicamente levantamientos de la población kurda en Irán, pero la situación nunca había llegado a tal punto de tensión. Es la primera vez desde la revolución de 1979 que realmente se alcanza este nivel de intensidad. Y es importante que ahora no se trata solo de una guerra entre los kurdos y el régimen de los ayatolás. Los kurdos son parte de la protesta, es decir, es bastante evidente que no es simplemente una confrontación entre la población kurda y el régimen chiita de los ayatolás. No, en general es una protesta del pueblo iraní en la que también participan los kurdos. A Irán, China y Rusia les conviene enfocar la atención en los kurdos y así minimizar la verdadera causa de la protesta. Y ahora el régimen de Ayatolá asegura que los kurdos sirven a los intereses de los Estados Unidos de América y de Israel. Los kurdos son probablemente los aliados más cercanos de Estados Unidos en Medio Oriente.
En años recientes, los kurdos han obtenido autonomía, recursos y dinero, principalmente por exportar petróleo de zonas bajo su control en Siria e Irak. Kurdistán iraquí, su principal entidad política y geográfica, es especialmente rico en petróleo, con unos 45.000 millones de barriles. Eso es mucho. Ya es una fuerza independiente capaz de imponer sus condiciones. La protesta actual en Irán se debe principalmente a la crisis económica, ya que la inflación rompe récords. Recuerden, $1 estadounidense equivale a 1,5 millones de riales iraníes, lo cual resulta absurdo. En el último año, los precios subieron 75%, los medicamentos 50% y la economía se está desmoronando. Además está la corrupción y eso no es todo. Los iraníes se quejan de que han aparecido muchos funcionarios que simplemente se están beneficiando de las sanciones, diciendo que existen sanciones occidentales. Hay esquemas y vacíos legales para comerciar el petróleo eludiendo sanciones usando métodos grises. Sacar el dinero, y ese dinero luego termina en los bolsillos de los funcionarios, no en el presupuesto estatal. Les recuerdo que los kurdos no se unieron a la protesta desde el inicio. Y por cierto, en medio de la inestabilidad en Irán, se registró una actividad inusual de aviones de transporte militar rusos, según escribe Air Cargo Week. Del 27 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026, los aviones Il-76 disfrazados de vuelos civiles volaron regularmente desde las aguas minerales rusas a Teherán, evitando el espacio aéreo de los países de la OTAN. La publicación señala que la naturaleza de los vuelos corresponde más a la logística militar que al transporte comercial. Además, más tarde apareció información de que los aviones rusos transportaban armas y municiones a Teherán para el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, y de regreso a Moscú transportan grandes volúmenes de oro. Esto puede ser una señal de que el liderazgo iraní se está preparando para la vida después de la caída del régimen. Según datos de la inteligencia occidental, JMNI ha desarrollado un plan de evacuación de Teherán a Moscú. Y en este contexto, finalmente ha surgido un líder para la protesta en Irán. El hijo del Shah derrocado, el hijo de Irán, Riza Pahlavi, llamó a los participantes de las protestas masivas en Irán a tomar el poder y anunció su disposición a regresar a su tierra natal para liderar la revolución nacional. A continuación, su cita. Estoy seguro de que, al intensificar la presencia en las calles y al mismo tiempo cortar las arterias financieras, pondremos de rodillas por completo a la República Islámica y a su aparato de represión desgastado y frágil. Adelante. Pahlavi llamó a trabajadores de transporte, petróleo, gas y energía a iniciar una huelga general y pidió a los ciudadanos salir a las calles con símbolos nacionales para tomar y controlar zonas centrales de las ciudades. Además, Pahlavi se dirigió a las fuerzas de seguridad instándolas a sabotear las acciones del aparato represivo. Otra cita. Me estoy preparando para regresar a mi patria, para estar junto a ustedes, gran pueblo de Irán, durante la victoria de nuestra revolución nacional. Creo que ese día está muy cerca. Y les recuerdo que anteriormente Pahlavi se dirigió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiéndole intervenir en la situación y apoyar a los manifestantes. Pero la verdad, aquí surge la pregunta de si el pueblo iraní realmente está dispuesto a aceptarlo como líder. Algunos manifestantes realmente salieron incluso con retratos de Pahlavi y decían que él es su líder. Pero por otro lado, hay que señalar que Reza Pahlavi abandonó Irán durante la Revolución Islámica de 1979 y, si no me equivoco, en ese momento él tenía 16 años o algo así. Y todo el tiempo después ha estado fuera de Irán. Ahora ya tiene más de 60 años. Es evidente que él no ha estado en el país durante mucho tiempo y no está claro si el pueblo iraní está dispuesto a aceptarlo como líder. Irán es acusado en Estados Unidos de causar disturbios, mencionando de nuevo a los kurdos. El representante permanente de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas afirmó en una carta al Consejo de Seguridad que Washington interfiere en los asuntos internos de Irán con amenazas, incitación y fomentando la inestabilidad y violencia. El representante del Departamento de Estado de Estados Unidos calificó la afirmación sobre la injerencia estadounidense como absurda. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en junio bombardeó instalaciones nucleares iraníes, volvió a amenazar el viernes con ordenar nuevos ataques si las autoridades iraníes matan a manifestantes. Aclaró que la participación de Estados Unidos no implica tropas terrestres. Aquí es cuando China y Rusia intervienen.
¿Qué sucede? China declaró que Pekín está listo para dar ayuda militar al régimen del ayatolá Ali Khamenei. Y ese mismo día, Rusia, China e Irán comenzaron un ejercicio militar conjunto Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica Plus cerca de las costas de la República de Sudáfrica. Y así es como lo comentan los rusos. Los ejercicios navales durarán una semana y buscan practicar, garantizar la seguridad de la navegación y proteger la actividad económica en el mar. A Rusia, China e Irán se unieron países que expresaron su deseo de reducir la dependencia de Estados Unidos y otras economías occidentales. Y aquí es especialmente importante la participación de China. El asunto es que China está perdiendo activamente influencia no solo en Irán, sino en todo el Medio Oriente. Si cae el régimen en Irán, China ya no tendrá, por así decirlo, gente de confianza en la región. El asunto es que 10 años después de que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos encabezaran una campaña militar conjunta para limitar la influencia de Irán en Yemen, estos dos aliados ahora se encuentran allí enfrentados entre sí. En Yemen hay una verdadera lucha entre las fuerzas pro-emiratíes y pro-sauditas y Arabia Saudita está ganando. Arabia Saudita ya ha logrado el éxito, después de lo cual parte de las fuerzas controladas por los Emiratos aceptaron pasar bajo el protectorado de Arabia Saudita. Y sobre este tema tengo un episodio aparte en mi canal de YouTube que realmente les recomiendo ver. Si no lo han visto, pueden poner pausa, ir, buscar ese episodio y verlo. Esto es clave para entender el contexto. En pocas palabras, las fuerzas apoyadas por Arabia Saudita en Yemen, después de reprimir a los separatistas respaldados por los Emiratos, pasarán a reprimir a los hutíes, que son apoyados por Irán. Y estas fuerzas no lo ocultan, China también está involucrada. Y el asunto es que en 2023, China actuó con mucho orgullo como mediador en la normalización de las relaciones entre Irán y Arabia Saudita, precisamente con la esperanza de que Arabia Saudita no empiece a imponer su orden en ese mismo Yemen, dejando así la esfera de influencia de Irán en esta parte del Medio Oriente. Pero ahora, este acuerdo mediado por China, en esencia, ya no significa nada. Y los sauditas buscan desplazar gradualmente los intereses iraníes de esta zona del Medio Oriente. Así que ahora todo parece indicar que la protesta iraní podría convertirse en algo más grande. Aquí lo dejo en suspenso. Escriban sus opiniones y conclusiones en los comentarios. Suscríbanse, activen la campanita y dejen su like. Si este episodio les pareció interesante y útil, pueden apoyar el trabajo de este canal de YouTube económicamente con su donación o suscripción de pago a través de los enlaces y datos que aparecen en ese video dice así: apoyar el canal de Alexei Pechi. Elijan el formato que les sea más conveniente. Estaré agradecido por cualquier apoyo que me den. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.